comenzamos Sana que Sana. Qué rico estar con ustedes cerrando ya esta semana saludable. Hoy para hablar de un tema que hemos hecho varias veces debido a la importancia y la necesidad de seguir hablando de la obesidad. Por ahí escuchaba, doctor Jorge, que lo llaman como una epidemia casi. ¿Es un asunto tan preocupante como para clasificarlo así? Sí, buenos días. Buenos días. Es una enfermedad, tenemos que partir de eso. O sea, la obesidad es una enfermedad y como enfermedad hay que tratarla por la parte médica. Y se ha vuelto una epidemia a nivel mundial porque cada vez vemos más sedentarismo, más malos hábitos de vida que están llevando a que la gente empiece a aumentar de peso en grasa y empiecen a generar otro tipo de enfermedades que van muy relacionadas con ese aumento de peso. ¿Tenemos algunas cifras con relación a obesidad en Colombia? Sí, claro. El NSYNC salió en 2015, todavía no lo han hecho nuevo, ¿Qué es se debería hacer. El NSYNC es un estudio para mirar cómo está la población frente a la parte nutricional y pues cómo está la población colombiana. El último se hizo en el 2015, se supone que es cada 5 años, y en ese último salieron cifras bastante preocupantes en obesidad de adultos, que estamos en el 56% de sobrepeso obesidad. Y estamos hablando de un 18% de obesidad. O sea, de la población. De la población colombiana. O sea, estamos hablando más de la mitad de la población colombiana tiene sobrepeso obesidad. ¿En niños y jóvenes hay cifras? También hay cifras, pero más desde el área de sedentarismo. Hemos visto alrededor de un 20% de sedentarismo en esas primeras poblaciones de escolares, lo cual es muy preocupante porque de ahí se empieza a desarrollar todo el problema del peso. A nivel mundial, ¿cómo estamos? Porque uno tiene una idea, por ejemplo, que los gringos, ¿hay más obesos o en los europeos o no se puede decir? Las cifras se las pelean Estados Unidos y México. Ah, ok. Incluso México ha estado en el primer puesto muchas veces. ¿Y eso por qué será? Además de sedentarismo. Mala alimentación. Mala alimentación. Mala alimentación. Muy bien. ¿Y cómo nos estamos alimentando aquí? Regu, ¿cierto? Piensa cómo son las comidas típicas en Colombia. Ay, deliciosas, pero muy complicaditas. Una bandeja paisa tiene un montón de calorías. Son chicharrón, chorizo, el arroz, todo frito. Los platos en la costa es igual, todo es frito. Entonces, si te pones a mirar, la comida típica en Colombia es hipercalórica. Y si a eso usted le suma que a veces no hay tiempo de comerse eso, entonces usted se come puros snacks, puras gaseosas, puros juguitos de cajita, entre comillas, jugos. Mejor dicho, es un caldo de cultivo para ser obeso. Y eso lo diríamos ya más por la parte del trabajo, que cada vez nos volvemos más tipo americano, donde se nos acabó el espacio para almorzar, entonces tenemos que comer lo primero que sea a la carrera, no siendo lo ideal que uno come. Entonces eso también, ese tipo de comidas procesadas y comidas rápidas, altas en calorías y todo eso nos ayuda, y fuera de eso que todo es en carro. De hecho tenemos problemas de movilidad porque saturamos la ciudad de carros y ya todo lo queremos hacer es en un carro y eso disminuye la movilidad del ser humano y por ende pues ese sedentarismo lleva a que ganemos peso. Él es el doctor Jorge Palacio, médico especialista en medicina del deporte y hace parte de un grupo muy interesante de la Clínica Las Américas. Se llama Centro de Obesidad, Dismetabolismo y Deporte, COD2, Centro de Obesidad, Dismetabolismo y Deporte de la Clínica Las Américas, donde dan un apoyo integral justamente a este tema de la obesidad. Y vamos a tener hoy a 3 de sus especialistas, 2 aquí en el estudio y 1 vía Skype, que no pudo venir, el doctor Ricardo Rosero, endocrinólogo. Tendremos también a la psicóloga Alicia Uribe. Y empezamos con Jorge. Adelante. Muchas gracias. A ver, en su familia, ¿cómo cuida usted la nutrición de su familia con todo este... ¿En casa de herreros a dónde palo? No, parece que no. No. Pues con mi esposa, pues mi esposa también es médica, entonces con ella no hay tanto problema porque igual ella es internista y conoce su rol de la alimentación. Pero por el trabajo sí hay que mirar esos espacios de actividad física, y con el hijo mío pues es un niño apenas de 2 años y medio y él pues se ha dado la nutrición de acuerdo y acorde como nos ha hecho la pediatra, pues porque igual nosotros sabemos más de adultos que de niños, pero sí se ha hecho una alimentación muy adecuada y siempre se ha incentivado por la actividad física, que esté en movimiento. Igual los niños pues son muy activos, pero igual hay que irles incentivando de una manera adecuada el deporte.
no podemos pretender que el niño desde los 4 años esté en un equipo de fútbol y proyectarlo a hacer... Pero que se mueva. Pero que sí se active, sí, porque es que eso también lo estamos viendo mucho. Estamos viendo son dos opuestos. Por un lado, el sedentarismo absoluto de la persona que todo el día trabaja, no me gusta el ejercicio, no tengo tiempo, me alimento de lo que sea, no puedo hacer nada. Y por el otro lado, la mala visión del ejercicio, donde se exageran en cargas, ¿sí? Hacen más de lo debido y también eso es malo. Y se alimentan mal para ello. También. No consumen la suficiente gasolina. También. Doctor, en este tema de obesidad, hay quienes vienen cargados, marcados genéticamente y tienen más tendencia a hacer obesidad, y hay quienes no vienen con esa marca, pero por sus estilos de vida llegan a eso. Hay un componente genético importante en obesidad. Hay un componente genético, pero es que uno lo ve en las familias, sí, casi siempre. Pero de todas maneras, para vos desarrollarlo, tenés que tener más los estilos de vida. Porque si vos tenés una familia que viene con problemas de obesidad y pues si tienen el componente genético, pues si vos no querés ser igual, entonces simplemente te pones a hacer ejercicio y comes bien, y hay una pelea interna por querer desarrollar la parte genética de aumento de grasa, pero igual si vos te mantenés no tenés por qué desarrollar la enfermedad como tal. Es verdad que el estómago, entre más comida se le dé, se va ensanchando y se va volviendo más grande y va necesitando comer y comer y comer más, ¿o no? Uno puede aumentar la cavidad gástrica, de hecho eso lo ve uno en los pacientes que se van a cirugía bariátrica y se hacen la manga gástrica o el sleeve. Cuando pasan un cierto determinado tiempo y ya pueden tener capacidad, cada vez le van metiendo más y pueden recuperar parte de esa cavidad gástrica. No pasa en el sleeve, en el bypass, porque ya se recorta casi todo, pero en la manga gástrica o el sleeve gástrico sí puede ver uno una reganancia por esa parte. Y fuera de eso, el paciente, por eso tenemos que hablar de enfermedad, porque el paciente que tiene obesidad es un paciente que todo el tiempo tiene en su mente la comida como para todo, o sea, tengo ansiedad, como, es su bastón. Tengo problemas, como, y cuando se operan, a vos te operan el estómago, no la cabeza. Entonces, claro, ya no tenés esa capacidad gástrica, pero entonces empezás a hacer trampas. Entonces comes más dulce, pero de a poquito. Incluso en algún programa de obesidad de los que yo he estado, llegamos a ver un paciente que licuaba una hamburguesa para podérsela comer después de una cirugía bariátrica. Dios santo, porque les prohíben sólidos. No te da para comerte una hamburguesa, pero si yo la licúo, pues es un líquido, puedo ir comiendo de a poquito, lo cual es poco agradable, pero tuvimos ese caso. El doctor Palacio dice algo supremamente importante: les operan el estómago, pero no la cabeza, de ahí la importancia de que haya un equipo interdisciplinario atendiendo el asunto, ¿cierto? No se trata de hacer la cirugía y de no cambiar esa mentalidad y ese chip con relación a la nutrición, eso es supremamente importante. Correcto, o sea, nosotros desde el área de medicina deportiva hacemos todo el trabajo de incentivar el ejercicio, tenemos la parte de cambio nutricional que es fundamental, pero nuestro pilar se vuelve ese manejo mental que tenemos en el grupo con Alicia. Perfecto. Nuestra línea de WhatsApp está abierta para ustedes, 305-316-6560. Hoy estamos hablando de un tema que a todos nos compete. Usted, si es adulto, no se está cuidando, si tiene a cargo un niño y no le está generando hábitos saludables que empiezan por el ejemplo, ¿cierto? Me imagino. ¿Tiene usted inquietudes sobre la obesidad y el tratamiento integral para esta enfermedad? Porque es un diagnóstico como tal. Bienvenidas esas preguntas al 305-316-6560. Alguien me decía por ahí, que los 5 primeros años de los niños son fundamentales en su estructuración emocional, mental y física. Alguien me decía hace mucho que si un niño en esos 5 primeros años tiene muy malos hábitos alimenticios y empieza a tener problemas de obesidad, esto se puede perpetuar de alguna manera. ¿Qué decir de eso, como para que empecemos por esas edades? Ahorita desde la parte mental nos hablará un poco Alicia, pero desde la esfera de la actividad física sí, y siempre se ha dicho, y es verdad, el niño gordo va a ser el adulto gordo. Si no se cambia y si no se incentiva esos cambios de estilos de vida, y lo que tú decías es verdad, al niño no se le enseña con palabras, sino que el niño aprende con el ejemplo. Y si tenemos papás completamente sedentarios, comiendo mal,
no podemos sentarnos en la mesa a exigirle a él que coma bien si él no ve el ejemplo en sus papás. Esta semana hice un programa sobre nutrición personalizada y hablamos de ese examen en laboratorio que se hace sobre este asunto y me escribía algún televidente y me decía, pero es que uno no se puede esclavizar en la vida tanto a comer esto, no comer esto, y de pronto puede tener razón, pero sí hay asuntos básicos que uno debería tener en cuenta para evitar obesidad en uno y en las personas que están a cargo. Y hablábamos de, para los niños, los jugos de cajita, hablábamos de las gaseosas con o sin azúcar, porque hemos creído que sin azúcar son inofensivas, hablábamos de las bebidas energizantes, hablábamos de las bebidas achocolatadas que dan mucha energía, que nos las venden como algo absolutamente positivo. ¿Qué podemos decir de esas comidas tan típicas en los chiquis y que a veces en las loncheras se las empacamos? Es fundamental que los niños tengan un buen aporte de carbohidratos, porque el niño de por sí tiene un metabolismo alto y va a gastarlo por su actividad diaria, ¿sí? Entonces al niño no se le puede restringir ni desde la parte de carbohidratos, ni desde la parte de proteína, no excesos, no excesos. O sea, y lo que me estás diciendo de ese paciente que uno no puede ser tan estricto es que la alimentación no se tiene que volver un lastre, un peso, porque es que vos puedes comer muy rico y saludable. Entonces no tiene que volverse siempre la palabra dieta en la que a vos te nombran esa palabra. Restricción, claro, ya te aguantar imaginas, hambre. Exacto. Y si vos te pones a mirar ahorita que hablemos con el doctor Ricardo, nosotros manejamos la alimentación por fases y esas fases son cambiantes. Entonces vos podés tener un poquito de restricción inicial, después te la liberan y después te ponen a cambiar por aquí, por allá. Entonces ese manejo nutricional se te vuelve esa tara de que ya no puedo comer nada. Lo que nosotros siempre decimos es evitar excesos. Evitar excesos en alimentación, evitar excesos en hacer de más o no hacer en el ejercicio, porque esos excesos son los que enferman en todo. De los pacientes que llegan allí al Centro de Obesidad, Dismetabolismo y Deporte, en las Américas, ¿cuál es el perfil? ¿Son adultos? ¿Son jóvenes? ¿Tenían esa marca genética? ¿Encontraron la obesidad por malas opciones en la vida de alimentación, de sedentarismo? ¿Qué encuentran ustedes? No, nosotros arrancamos con toda la población, porque tenemos endocrino pediatra que es especialista en obesidad y tenemos un endocrinólogo de adultos que ha sido apasionado por el manejo de la obesidad. Ya empezamos a juntar todo el grupo, entonces ya llegó Medicina Deportiva, llegó Alicia y fuimos formando el grupo. Tanto la endocrinopediatra, la doctora Adriana, como Ricardo han tenido estudios para manejo de alimentación, ella en niños, Ricardo en adultos. Entonces por ahí empezamos a engranar desde el niño. Entonces ella encontraba que ese niño tenía obesidad porque sus papás también estaban con sobrepeso, obesidad, y se los remitía a Ricardo y ya nos manejábamos integralmente. Entonces finalmente en este momento nosotros manejamos familias, ¿cierto? Porque ese ejemplo que de lo que estamos hablando, ese niño que es todo el día pegado a los videojuegos, que le da pereza ir a chutar el balón, que los amigos es para juntarse a jugar estos de PlayStation y todo, pues terminan haciendo, pues no por no hablar marcas, pero todos estos juegos o videojuegos terminan generando mucho sedentarismo. Entonces claro, y vas a ver, y el papá es un alto ejecutivo, también todo el día sentado en su escritorio, sin nada de actividad física. Entonces entrando por adultos o entrando por niños, terminamos manejando fue la familia. La obesidad puede producir N.000 cosas en nuestro organismo. ¿Cómo qué cosas? Y primero, ¿cuándo una persona se considera obesa? Uno aquí en Paisa, usted está como trocito, gordito y obeso. ¿Cuándo se da ese paso a nivel de especialistas? Bueno, hay una cosa importante que sí quiero recalcar y es siempre a nivel mundial se ha manejado el sobrepeso obesidad por el índice de masa corporal, que es la relación peso-talla. Cuando nosotros tenemos un paciente por encima de 25 en el índice de masa corporal, se considera sobrepeso, que va hasta 29. De 30 a 34 es obesidad tipo 1, después de 31 a 34 obesidad tipo 2 y ya hasta obesidad mórbida,
¿cierto? Obesidad mórbida, que es lo que vemos Correcto. en esos canales internacionales. Correcto. Eso lo manejamos de índice de masa corporal, que es el estandarizado global. Pero nosotros nos hemos dado la tarea de estudiarlos, la composición corporal como todos, o sea, dentro del grupo, pero igual la composición corporal se ha estudiado a nivel global porque no nos podemos quedar ceñidos al índice de masa corporal. Entonces, también uno habla de obesidad por composición corporal. Entonces, cuando nosotros hacemos una bioimpedanciometría y tenemos un aumento del porcentaje de grasa en hombres por encima del 25%, y en mujeres por encima del 30%, ya hablamos de obesidad. ¿Bioimpedancio qué? Bioimpedanciometría. ¿Qué es que sé? Eso es un aparato que utiliza un rayo pues, de energía y hace la composición por volúmenes de músculo, de hueso y de grasa. También lo podemos hacer y lo hacemos en el Centro de Obesidad y Metabolismo y Deporte de la Clínica de las Américas, composición corporal por DEXA, que es la densitometría que siempre se ha utilizado para el diagnóstico del paciente con osteoporosis. Pero estos equipos también tienen el software para manejo de composición corporal y venimos haciendo un estudio muy importante y muy interesante, y es que pudimos ver la infiltración grasa intermuscular, que a veces vemos gente con unos volúmenes grandes y uno dice, ¿eso es músculo o eso es grasa? La impedanciometría te dice que es músculo, cuando vamos al DEXA nos muestras grasa. Entonces eso se llama una sarcopenia obesogénica y la estamos encontrando así en la mayoría de los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad. Incluso ni siquiera tienen que llegar a obesidad, sino que desde el sobrepeso ya estamos viendo esa patología de infiltración grasa que es muy grave. ¿Ese recurso de las cirugías bariátricas aplica para qué tipo de obesidad? Bueno, nosotros tenemos una población dentro del grupo de obesidad que es la que va a cirugía, ¿sí? Y en ese staff de obesidad vemos los pacientes de Córdoba, Chocó y Antioquia que ya han puesto alguna cosa legal para que lo operen, mecanismo legal para que los operen, pero el juez dice que tiene que ser evaluado por un grupo médico para que definan si sí. Y pues por lo general uno lo que hace es llevar a esos pacientes a que tengan algún cambio de estilo de vida que disminuyan ese peso para poder llevarlos a cirugía, porque si no vemos lo que te contaba ahorita del paciente que simplemente lo operaron y después, como no tuvo esa asesoría, terminó licuando una hamburguesa porque se estaba muriendo de ganas, pero no era capaz con una hamburguesa como tal. Entonces, comprendo. Es llevar a ese paciente y prepararlo para esa cirugía. Doc, casos exitosos, de esos que ustedes digan, qué emoción el cambio de vida de esta persona. ¿Los ha habido muchos allá? Muchos, sí, tenemos muchos. Afortunadamente nos ha ido muy bien. En este momento estamos hablando de una población de más o menos 3.200, 3.500 pacientes en el programa. Y hemos tenido mucho éxito en muchos que se han adherido, adaptado al programa, pero también hay los fracasos del que es súper... desertores. Sí, o sea, también hemos tenido el paciente que es súper ejecutivo y no tiene tiempo y uno trata de insistirle, se lo pone en casa más fácil, venga, yo le pongo el programa de ejercicio en casa bien sencillo. Les hemos dicho, y así lo manejamos como una clínica de puertas abiertas en el programa de obesidad de la clínica, porque el paciente puede ir a pesarse cuando quiere en el bioimpedancio. Y eso ha sido importante porque va y si ha sido juicioso ve los cambios, entonces se estimulan a seguir en el proceso. Entonces eso no tiene que esperar la cita con el médico, sino que como es una clínica de puertas abiertas, van y se pesan constantemente cuando quieran. Nosotros decimos más o menos 8, 15 días de diferencia, pero el que quiera ir puede ir y va viendo cómo va su resultado en eso. Cada proceso de cada paciente debe ser individual. Pero este es un asunto que, según la necesidad y la adherencia al juicio del paciente, dura cierto tiempo y tienen que seguir llegando a control de por vida, o ya hacen un manejo en casa de ejercicio, de alimentación. Nosotros damos varias opciones. Pueden empezar con trabajos, pacientes, acordate que la obesidad es
como el eje principal del desarrollo de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Diabetes tipo 2, hipertensión, colesterol, incluso parte de la osteoporosis y algunos tipos de cáncer. ¿Ya? Mama en mujeres y colon en hombres tiene mucha relación con la obesidad. Entonces nosotros, esos pacientes, les ofrecemos, los que tienen muchas comorbilidades, que son otras enfermedades asociadas, aparte de la obesidad asociadas, les podemos manejar unos programas internos en la clínica, ¿sí? Y tenemos unos fisioterapeutas, rehabilitadores cardiopulmonares que se encargan de hacer ese ejercicio. Tenemos el programa de ejercicio en casa para aquellos que tienen la familia, que mi hijo, yo no lo puedo dejar solo, entonces venga, organicemos el programa y se les entrega el programa en casa. Y ya hay gente que dice, si yo no voy a un gimnasio, entonces yo no soy capaz, porque entonces ya me voy para la casa y me da pereza, no puedo venir a este programa, entonces lo hago en el gimnasio y se le pone programa de ejercicio de acuerdo a lo que encontremos, porque todo es individualizado. A ese paciente se le pone su programa de gimnasio para que lo ejecute. Les hemos dicho durante el programa y en otros capítulos de Sana que Sana que las emociones tienen mucho que ver con el tema de la obesidad, por eso hoy tenemos nuestra sección Sanas Emociones. Alicia Uribe es psicóloga y también hace parte de este grupo de obesidad en las Américas. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, Olga, muchas gracias. Y entonces, ¿qué te toca hacer vos allá? ¿Ayudar a controlar esas emocioncillas? Pues sí, yo me encargo de toda la parte emocional, que siempre es un factor que hay que tener en cuenta en el tratamiento de la obesidad, de hecho de cualquier enfermedad, ¿cierto? Ajá. Pero principalmente en esta enfermedad. Y digamos que uno de los objetivos principales es favorecer la adherencia al tratamiento médico, o sea al plan de alimentación o al programa de ejercicio. O sea, que se quedan, que persistan los pacientes. Sí, porque ahí aparecen muchos obstáculos en el proceso. Yo puedo tener como muy claro que tengo que cambiar mis hábitos y que me tengo que adherir a ese tipo de programas, pero no es suficiente como con ese deseo inicial, porque la motivación se extingue cuando yo me empiezo a demorar en ver los resultados, ¿cierto? La mente humana, sobre todo hoy en día, muy inmediatista, ¿no? Claro, queremos ver todo ya, entonces cuando vemos que pasa de pronto 1 o 2 meses y no hemos perdido los kilos que creemos que tenemos que perder, o se están acercando las vacaciones, entonces es ahí donde empieza la persona a fallar, ¿cierto? A fallar esto no sirve para nada, entonces yo vuelvo y como lo que me estoy comiendo, no vale la pena de pronto tanta restricción, aunque los planes de alimentación pues que nosotros manejamos no son muy restrictivos, precisamente también por esa parte emocional, porque muchas veces la comida se convierte en un regulador de tu malestar psicológico. Entonces, si tú estás estresada, si estás triste... Hambre emocional. Sí, eso se llama hambre emocional o ingesta emocional, entonces... Yo no sé cómo manejar mis emociones de otra manera, de la única manera que las sé manejar es a través de ese consumo, que normalmente es compulsivo, ¿cierto? No es que yo me coma, por ejemplo, un brownie, atracones, sino chun, que chun, yo me chun, tengo chun. que comer la torta entera de chocolate porque si no, no quedo tranquila, esos son los atracones. Muchas veces también a escondidas, entonces no se lo cuentan a los médicos, porque qué pena, si hacen por ejemplo, un buen vínculo con el médico, sienten que de pronto el médico o los deja de querer o los va a rechazar. Que lo traicionaron. Exacto, entonces mienten, ¿cierto? Acomodan un poquito cómo ha sido su adherencia para seguirle agradando al médico. Entonces la idea de que yo esté en el programa, pues no solamente yo, porque somos 2 psicólogas, es que el paciente se pueda abrir, que el paciente pueda decir con confianza, vea, yo no soy capaz de seguir esto al pie de la letra, la verdad es que no lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué hacemos para que el paciente pueda adherirse o cómo hacemos para adaptar todos nuestros planes al estilo de vida de los pacientes? Porque a veces es real, no pueden. ¿Y cómo hacen ustedes los psicólogos para cambiar ese chip? Que muchas personas comen, la comida se convierte como en un paliativo, como en un abrazo, Sí. como en compañía, como que los llena. No solo el estómago, sino como el corazón. alma. ¿Cómo cambiarles ese chip y tener claro que la comida es una cosa y lo otro es otra cosa? Pues Ese es el reto. claro, eso es muy difícil. Digamos que así como el paciente fracasa en la adherencia al tratamiento médico, también fracasa en la adherencia al tratamiento psicológico. Entonces,
es complejo, pero digamos que ahí entre todos nos estamos ayudando. Pero todo lo que tú dijiste, así es, y el paciente lo dice, es que yo siento que la comida como que me da paz, como que me reconforta, como que me calma cuando estoy estresado o cuando tengo rabia o cuando estoy triste. Entonces se empieza trabajando esa relación con la comida para que el paciente entienda que hay otros reguladores emocionales, no solamente el alimento, sino que la comida hipercalórica, que es la dulce o la rica en grasa, es la que genera ese placer inmediato en el cuerpo, entonces ayuda a compensar el malestar emocional. Pero digamos, también por eso es importante que sea innegociable la parte deportiva, porque el deporte es un regulador emocional increíble. A veces un paciente con una depresión va al psiquiatra y le manda pastillas, pero no le dice que haga ejercicio, y el paciente se niega a tomarse las pastillas, y va a psicología y empieza a hacer ejercicio y la depresión como que desaparece, porque cuando tú estás haciendo actividad física, pues no solamente estás generando endorfinas que generan esa sensación de placer y felicidad, sino que al mismo tiempo estás cambiando la relación con tu cuerpo. Entonces, cuando cambia la relación con tu cuerpo, cambia la relación con la comida, porque yo ya sé que hay otras cosas que me calman y yo ya sé que me alimento no solamente para calmarme, sino también para sentirme como saludable. Perfecto. Seguiremos hablando con Alicia Uribe, psicóloga, y también con el doctor Jorge Palacio, médico especialista en medicina del deporte. Hoy estamos hablando del tratamiento integral para la obesidad y más adelante se sumará otro invitado virtual para comprender por qué este tema de la obesidad es una enfermedad que debe ser prevenida y tratada adecuadamente. Ya regresamos. Inquietudes bienvenidas en el 305-316-6560. Ya regresamos. Algunas alternativas para el tratamiento de la obesidad: actividad física, medicamentos recetados, cambios en dieta y comportamiento y cirugía. Medicamentos recetados, lo hablé hace poquito, y a veces se necesitan, ¿verdad, doctor Jorge? Sí, a veces es un apoyo importante. Pero no son las pastillitas aquellas azulitas que No. lo hacen a uno milagrosamente expulsar toda la grasa, ¿cierto que no? No. Realmente en Colombia solo hay 2 medicamentos autorizados para el manejo de obesidad. Voy a decir los componentes, no la marca. Son el Orlistat y el aliraglutide. Ajá. Esos son los 2 que están autorizados para el manejo del paciente con obesidad, y realmente el que más utilizamos es la aliraglutide, porque si el paciente ya tiene una buena... El Orlistat lo que hace es no dejar absorber la grasa. Pero si el paciente no come grasa, pues el efecto no va a ser bueno, porque no come. Eso lo único que hace es que no se absorba. El otro medicamento sí es importante, no vamos a hablar del tema, pero es importante porque nos ayuda a regular un poco ese proceso de ingesta. La ansiedad. Sí, tanto emocional como real, porque el paciente se va a sentir lleno y va a consumir menos alimentos. Perfecto, tenemos sus mensajes. Buenos días también para ti. Tengo una nieta que toma un medicamento, por genética tiende a ser obesa, tiene 15 años, tiene mucha ansiedad, su papá es obeso, no da ejemplo y la niña no obedece para llevarle una dieta, o sea, no quiere entrar en dieta la niña. ¿No existirá otro medicamento que le controle la ansiedad? Respuesta que nos pueden ayudar los dos, y ahí entra el tema de la familia. Alicia. No, es que con esa pregunta se puede hacer... El resto del programa. Dale, pues. Se puede Yo hacer me voy. una consulta de primera vez completa, porque es Total. que... A ver, primero, que por genética tiende a ser obesa, pues eso habría que mirarlo bien. No sé si lo estoy diciendo porque el papá tiene obesidad, pero muchas veces no es que haya un factor genético, sino que simplemente como la niña creció en ese ambiente, un ambiente seguramente de sedentarismo, de malos hábitos, entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, no solamente la parte genética, sino todo ese entorno. Pues que el papá no dé ejemplo, digamos que siempre es importante el ejemplo en la casa, pero no es un factor indispensable para que un paciente pierda peso o cambie sus hábitos para hábitos saludables. Que tenga mucha ansiedad, habría que mirarlo, ¿cierto? Muchos pacientes, yo diría que casi todos los pacientes que van a consulta por obesidad dicen que tienen ansiedad por comer. Eso hay que mirarlo con lupa, porque muchas veces no es ansiedad. La ansiedad se ha convertido como en una palabra muy generalizada, común, muy universal. que se usa mal. Realmente ansiedad es
una respuesta emocional a una emoción primaria que está ahí de pronto no bien trabajada, una depresión, una rabia, un temor muy fuerte, y cuando uno no se sabe defender de esas emociones es muy probable que se sienta un poco ansioso. Se puede hablar también de un trastorno de ansiedad, que eso ya sería algo clínico que habría que manejarlo con medicamento y con psicoterapia. Ningún psicólogo está autorizado para hablar de medicamentos ni para recetar ningún tipo de fármaco, entonces pues no está como dentro de mi rol decirle si puede o no tomar una pastilla para la ansiedad. Pero mi recomendación siempre es ver qué se puede hacer sin medicamentos, porque es que el medicamento, digamos que se convierte en una solución inmediata y muy fácil, y lo que hace es que me impide que yo aprenda a manejar ese tipo de emociones que van a ser importantes de aprendizaje para la vida. Entonces mi recomendación para esta persona es que pues que asista a psicología a ver qué es lo que está pasando ahí. Desde Medicina del Deporte, ¿qué le podríamos decir a esa abuela desesperada? Qué pecado. A veces encontramos también mucha presión por parte de esos abuelos o esos padres que como yo no lo hago, usted lo tiene que hacer. Pero hasta ahí llega la presión, porque ella no sabe qué hacer. Probablemente no ha tenido una variedad de alternativas que puedan gustarle y empezar a desarrollarlas dentro de actividad física. Ahí lo importante sería preguntarle a ella qué le gusta, qué quisiera hacer, y con base en eso y un estudio de cuánto es el problema de sobrepeso o obesidad que tenga, empezar un programa de ejercicio y alimentación adecuado para ella. O sea, yo pienso que también por la edad que tiene es un proceso de rebeldía frente a algo de los papás, no sé qué piensa Alicia, porque eso sí lo vemos mucho en los pacientes, y nosotros inclusive manejamos como unos psicotipos para ver si este paciente es de este modo, cómo lo vamos a manejar desde la parte de psicología, desde la parte alimentaria, desde la parte de ejercicio. Entonces ahí entra Alicia a mirar si esa niña tiene alguna rabia o algo frente a los papás o frente a algún problema en la casa, y por eso esté haciendo eso y no esté queriendo cambiar sus estilos de vida, y por eso está rebelde y todo y no hace caso. Pero cuando ya vos la tomás desde manera integral, le sacás eso de adentro que le está generando ese temor o eso, o lo que tenga, esa ansiedad, y le mostrás que hay muchas formas de actividad física y de alimentarse bien sin tener que ser lo que hablamos ahorita de la dieta, entonces puede que esa niña responda bien. El doctor Jorge decía ahorita que cuando llega un paciente allí al centro de obesidad, es la familia entera la que está en tratamiento. ¿Cómo manejan ustedes desde psicología eso, Alicia? Pues ahí afortunadamente pues somos dos, porque sí se puede convertir en un problema, sobre todo si es un paciente adolescente, que también asistan los papás, pues porque el paciente cuenta cosas que son confidenciales, que no quiere que los papás sepan, entonces de pronto se puede sentir como un poco inseguro. En ese caso se usa pues como la otra psicóloga para que atienda a los papás, y la otra atiende al adolescente o al niño. Hay casos en los que se puede atender a la familia completa, no como una terapia familiar, sino que cada paciente asiste de manera individual. En ocasiones es simplemente buscando la red de apoyo en la familia para el paciente que está en el programa, y en otras ocasiones es el tratamiento, pues el programa para todos los miembros de la familia. Siempre va a ser mejor en familia. Siempre va a ser mejor que todos hagan ejercicio juntos. Muchas veces la excusa para no hacer ejercicio es que yo tengo que cuidar a los niños o yo los tengo que llevar a tal parte. Bueno, pues búsqueles una actividad deportiva y vaya con ellos, o busquen un parque, vayan al aire libre, caminen un rato, que ese tiempo que compartan juntos sea también en movimiento. Con base en la experiencia que has tenido, en tu concepto, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos los adultos con relación a las conductas nutricionales que les estamos enseñando a los niños y a lo que les estamos dando de comer? Una cosa que estaba diciendo ahorita el doctor, muy importante, digamos que por naturaleza la función del adolescente es irse en contra de la norma, de la autoridad de los papás, porque está en esa búsqueda de identidad. Entonces uno de los errores, digamos, ahí con esos adolescentes es imponerles cosas. Por más que el adolescente quiera perder peso, en caso de que esté con sobrepeso o con obesidad, no va a ser suficiente que le digan los papás que, pues, ¿sí me entiendes? Como que les
que les Que los digan que obliguen. tienen que hacer dieta o que tienen que hacer ejercicio o que tienen que perder peso, porque por más que ellos sepan, si se los dicen no lo van a hacer. Tiene que ser algo que ellos quieran hacer, que sus amigos estén haciendo, que un referente de la familia en el quien confía, al quien admire, a quien no le tenga miedo, lo esté haciendo también, y más desde el ejemplo hacerlo. Con los niños a veces hay mucha frustración por parte de los papás porque no se toman la sopa o porque no se comen la ensalada. Entonces, uno de los errores es de pronto presentarles el alimento de una sola manera. Entonces, se tiene que comer la lechuga con el tomate y la zanahoria. ¿Y por qué no le hace una cremita de tomate bien rica? ¿O por qué no le licúa la espinaca en un jugo que le guste bastante y así se está tomando la verdura? Es ser más creativos y no buscar el regaño o el castigo por esa preocupación de que el niño de pronto o no esté comiendo o esté comiendo de más, sino al contrario. Más creativos, menos impositivos. Menos impositivos y que la relación con la comida del niño no sea como alrededor de ese miedo, ay, me van a regañar, no puedo decir, sino al contrario, que sea algo rico, que compartan en familia, que coman todos juntos es importantísimo, que siempre se sienten juntos o a desayunar o a almorzar o a comer, y que todos estén comiendo lo mismo. Claramente yo no le puedo decir a mi hijo que no se tome la gaseosa si yo siempre estoy almorzando con gaseosa. Entonces, el ejemplo yo creo que es fundamental. Sí. ¿Y qué tiene que ver la endocrinología con el tema de la obesidad? En la siguiente entrevista se los contaremos en línea con Sana que Sana. Doctor Ricardo, bienvenido a Sana que Sana, ¿cómo le ha ido? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Muchas gracias por la invitación. A usted por estar allí. Él es colega, compañero en este grupo Centro de Obesidad, Dismetabolismo y Deporte de las Américas. ¿Y por qué un endocrinólogo en vez de un nutricionista hablando de este tema de obesidad? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Mira, la pregunta es excelente. Más que ¿y por qué el uno o el otro? Es ojalá todos hablemos del mismo tema. Cada vez hemos dado nosotros más relevancia desde lo médico a lo farmacológico y nos olvidamos de la importancia de lo más básico y relevante para nosotros, como es el deporte, el sueño y la comida. Luego, ¿en dónde en ese tema entra la endocrinología? Básicamente lo que acabo de decir, deporte, sueño y alimentación, tienen siempre un vínculo directo con una respuesta metabólica y hormonal, las cuales cuando están perpetuadas en exceso pueden generar enfermedades o condiciones que nos aumenten el riesgo de enfermedades cardiometabólicas como diabetes, prediabetes, como alteraciones de colesterol e hipertensión. Y es ahí donde nosotros hemos tenido un campo de acción cada vez más creciente. En este grupo, al doctor Ricardo Rosero específicamente debe estar pendiente de sus pacientes, ¿de qué aspectos para que ese proceso salga adelante? Mira, los aspectos básicamente los más grandes son siempre la parte metabólica, la parte mental y la parte muscular. Todo médico que trabaje o que desee trabajar con pacientes buscando el beneficio y disminución de peso tiene que ir identificando esos tipos. No podemos fracturar lo que hemos hecho siempre, que si es que es mental, entonces está la psicóloga, entonces muscular el deportólogo, y entonces si es que es diabético, venga al endocrino. Cada médico tiene que incorporar sus mínimos conocimientos para identificar esos pacientes que necesitan una ayuda más adecuada, como en nuestro caso, gracias a todo el liderazgo que tiene Jorge en la parte deportiva o Alicia en la parte psicológica. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que estaban hablando ustedes previamente, de la familia, del ambiente, de las emociones del paciente, los motivadores y detonantes de estrés y que generen ingesta emocional, para así también poder nosotros aplicar los conocimientos que se pueda llegar a tener desde lo nutricional deportivo y o farmacológico en caso de ser necesario. Usted nombró, doctor Ricardo, el sueño. ¿Qué tiene que ver el tema del buen o mal dormir en el tema de la obesidad? Mira, sin querer ser dramático, pero tiene tanto que ver con la alimentación. Ajá. ¿En qué sentido? Nosotros somos cuerpos energéticos y necesitamos reparación. Esa reparación está dada durante el sueño en horas nocturnas.
Y eso mismo tiene una implicación hormonal muy grande. Luego, cuando yo altero mi sueño y lo disminuyo también mi capacidad de regenerar durante el reposo esas funciones energéticas. Luego voy a amanecer cansado y por ende mi palatividad o mi elección sobre las comidas va a ser mucho más tendiente a buscar comidas calóricas. Luego, el que trasnocha mucho tiende a comer más calorías que el que no trasnocha, versus que el que duerme adecuadamente. Y ese adecuadamente tiene un número que es secreto y son 7.5 horas. Porque los que duermen menos de 7 horas o los que duermen más de 8.5 horas tienden a aumentar grasa y sobre todo grasa visceral. Entonces el sueño es muy claro, nos va a afectar a nivel de comer, nos va a afectar a nivel de humor, nos va a afectar a nivel de hacer ejercicio. Si yo duermo menos, no puedo hacer adecuado ejercicio o puedo llegar hasta lesionarme. Y para eso pues Jorge nos podrá ahondar mucho más sobre el tema. ¿Qué es eso de un buen metabolismo, doctor Ricardo? Mira, metabolismo es eso, una ¿cierto? palabra muy amplia. Ajá. ¿Cómo? Que la gente habla mucho de eso, no, es que mi metabolismo es buenísimo, y el otro no, es que yo tengo un metabolismo malísimo. Yo sé que es una cosa muy extensa, pero ¿cómo llegar a un buen metabolismo? Metabolismo es básicamente todas esas funciones que nosotros tenemos bioquímicas para poder generar sustratos apropiados, sea energía, sea proteínas, sea grasas, todo eso. Lo que tú dices es lo clave. En este momento se ha mal utilizado y se ha sobreutilizado la parte metabolismo. Y le dicen, entonces, usted tiene un metabolismo rápido o lento y por eso es que engorda o no engorda. Básicamente eso de rápido o lento no existe un velocímetro directo del metabolismo. Simplemente es cómo yo puedo llegar a generar que mi gasto energético se aumente y que mi consumo energético pueda disminuir como clave matemática para un resultado en peso. Básicamente es eso. Doc, para ir terminando, ¿es posible dejar atrás el tema de la obesidad? Hay casos dramáticos, el doctor Jorge hablaba de la obesidad mórbida. En buenas manos y con la ayuda interdisciplinaria, casos exitosos, como le decía yo al doctor Jorge, usted ha logrado emocionarse por haber conseguido sacar adelante a esa persona. En nuestra clínica sí, hay muchos casos de éxito y que realmente esto se vuelve en una dinámica de familias. Luego, aislando el éxito, los resultados que podamos nosotros llegar a tener en nuestro centro como tal, lamentablemente la obesidad como enfermedad mundial, como una pandemia, estamos muy lejos de llegar a intervenir adecuadamente. ¿Por qué? Porque tiene una división sociocultural muy importante, porque tiene una limitación socioeconómica muy importante y porque lamentablemente entre menos recursos económicos, mayor aumenta esa obesidad, sobre todo en género femenino, que nos va a llevar a nosotros a tener hijos más pronos a sufrir de sobrepeso y obesidad. Luego, tenemos que ojalá aunar todos los esfuerzos que se hagan desde lo científico y ojalá con políticas adecuadas a nivel de sector económico y gubernamental podamos llegar a medio empezar a hacer algo por el resto de Colombia, que es donde hay, bueno, muchísima obesidad. El 56% de los colombianos tenemos sobrepeso, obesidad. Entonces, el éxito nacional un poquito lejos todavía. Bueno, esperemos que se cumplan todos esos deseos que usted tiene con relación a este tema que lo desvela. Al doctor Ricardo no lo pudimos tener acá porque estaba muy ocupado, pero tampoco lo dejamos trabajar. Ya está conectadito con Sana que Sana. Doctor Ricardo Rosero, médico endocrinólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Chao. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa, ya regresamos y vamos a mirar qué otras inquietudes de nuestros televidentes podemos resolver hoy en nuestro tema sobre la obesidad. Ya regresamos. Se nos acabó el tiempo, nos disculpan a los televidentes que no vamos a alcanzar a responderles. Tenemos un mensajito cortico de cada uno para terminar, Alicia.
Bueno, no, pues muchas gracias por la invitación. Muy importante que se incluya siempre la parte psicológica, ya saben, en cualquier tratamiento médico y empoderar a la persona, hacerse cargo de lo que está pasando y de las decisiones que se quieren tomar con respecto a la comida, con respecto al ejercicio. Y se A la puede salir orden. adelante de la Claro que obesidad. se puede salir adelante. En manos adecuadas, doctor Jorge. Lo principal es la obesidad es una enfermedad y como tal hay que manejarla, tiene recaídas, pero hay que persistir en su manejo. Los programas de ejercicio son fundamentales, deben ser individualizados para cada persona, no al bulto como se hacen en muchas partes o como mucha gente lo hace, sino que tiene que ser un programa estructurado, individualizado. Y también gracias por la invitación y cualquier cosa pues, en nuestro centro, a la orden, los pacientes que Claro quieran que asistir. sí. Agradecemos a Alicia Uribe, psicóloga, el doctor Jorge Palacio, médico especialista en medicina del deporte, y el doctor Ricardo Rosero, médico endocrinólogo, quienes nos dieron otra mirada sobre el tratamiento integral que así debe ser para la obesidad, y estamos muy nutricionales en Sana que Sana. El martes nuestro tema será cómo aprender a leer, a interpretar las famosas tablas nutricionales. Supremamente importante saber qué debo buscar y cómo interpretar esos numeritos en esas letricas chiquitas para saber cómo también elegir nuestros alimentos. Tablas nutricionales el martes a las 11 de la mañana en el programa Saludable del canal Televid Sana que Sana. Feliz puente, descansen rico, chao.